Bueno, en la primera parte de esta primera clase en 2020, llegamos hasta la parte en la que les estaba explicando un poco cómo está armado el organigrama del equipo de salud mental. Entonces, vamos a repasarlo un poquito para enganchar con el video de la primera parte y así empalmamos con esta segunda y última parte de primera clase. Les había contado cómo estaba dividido cómo estaba organizado la división del organigrama de la Secretaría de Salud Pública y hablamos de las áreas que tenía el Servicio de Salud Mental. ¿Sí? Bien, esto creo que no presenta ninguna duda, así que pasamos a las tareas que hace el área de psicología, que también ya se las había comentado, las van a ir viendo en la diapositiva, también en el PowerPoint que les vamos a subir al Google Drive. Y estábamos con que el área de psicopedagogía tiene un modo de atención individual con niños desde los 6 años, un taller de alfabetización para niños de entre 6 y 8 años, otro taller que es el de orientación de estimulación a padres de niños de 4 y 5 y un grupo de orientación a padres que tiene la cualidad de que es de asistencia obligatoria para todos los papás y mamás que piden tratamiento psicológico o psicopedagógico para sus hijos. ¿Sí? Tienen que asistir de manera obligatoria. De esa manera lo que hacemos es fomentar la responsabilidad de los papás en el curso del tratamiento. Hoy les había hablado al principio de la clase de dos dispositivos de abordaje que tenemos, que son, me interesa que quede grabado esto de dispositivos de abordaje, porque después algunos me dicen, claro, son áreas, no son áreas. Áreas son psicología, psicopedagogía, psiquiatría, docencia e investigación. Dispositivos de abordaje es un conjunto de personas y de herramientas teóricas que están puestas al servicio de abordar el sufrimiento o el padecimiento de una persona que se acerca a nuestro servicio. El primero de ellos lo llamamos asistencia y como su nombre lo indica, en la asistencia lo que vamos a tomar en cuenta es el motivo emergente. Vamos a profundizar ahora un poco esto de la emergencia que hablamos hace un rato y vamos a diferenciarlo de lo que tradicionalmente se conoce como motivo de consulta. El motivo de emergencia o el motivo emergente o motivo de encuentro, como lo llamamos también, se hace énfasis en la queja. ¿Sí? La persona que llega pone todo su énfasis en la queja, en un pedido, mientras que en el segundo ya se construye, se arma una pregunta que puede implicar o no al sujeto, pero que es un interrogante que en general, si no lo implica al sujeto, por lo menos interpela a un otro. En el motivo de emergencia no tenemos la pregunta dirigida al otro. Está la queja, está el pedido, está la exigencia, muchas veces está el enojo porque no lo están pasando nada bien. Cuando hablamos de una pregunta, hablamos de algo que se formuló donde ya hay registro de que hay un otro. En caso de no producirse esa pregunta, solo observamos la emergencia de algún problema que nunca llega a la categoría de conflicto, nunca llega, digo, hasta la interacción con nosotros. La tarea nuestra es hacer que algo devenga de problema a conflicto. Después vamos a ver un poco de qué se trata la diferencia entre problema y conflicto. A diferencia del motivo emergente en el área de tratamiento, acá yo dije área y hace un momento les dije que no se trata de un área, quiere decir que me acabo de equivocar. En
en el dispositivo de abordaje de tratamiento, ya sea en el área de psicología, de psicopedagogía o de psiquiatría, a diferencia del motivo emergente que se expresa a través de la queja, como se los dije hace un ratito, en esta instancia, en el tratamiento, lo que vemos es la implicancia del sujeto con su sufrimiento. Y esa es una cosa clave, es una cosa central. El sujeto se padece a sí mismo, se observa el conflicto entre instancias. Como dice Nacio, tomando un texto de Spinoza, dice: el sujeto padece de su pulsión. El pedido de ayuda deviene demanda y el otro, el analista, se constituye en el lugar del supuesto saber. Nosotros consideramos que hacemos un tratamiento cuando hay funcionamiento patológico, o al menos la expresión sintomática que resulta del conflicto entre instancias psíquicas. Ven que es bien distinto, ¿sí? En el abordaje desde la asistencia, en principio no hay patología, muchas veces lo que hay es algún rasgo de carácter que se manifiesta problemático, que muchas veces se exige, pide, implora, digamos, un cambio, pero donde la persona no está involucrada con lo que le pasa, sino que lo que le pasa, ¿sí? No lo autogeneró. Avancemos un poquito más. Vamos entonces a tener tres categorías distintas. Vamos a hablar de emergente, cuando nos encontramos con una persona a la que un otro, un semejante, le ha detectado un problema en su superficie psíquica y le recomienda conectarse o consultar con un profesional de la salud mental. Acá vale la pena que haga la distinción entre problema y conflicto. Esto es un postulado que es de mi autoría, posiblemente no lo encuentren en otros autores, pero a lo que me refiero es que yo ubico al problema dentro del campo fáctico. ¿Sí? Yo me encuentro con un problema, ¿sí?, que puede venir del mundo externo o puede venir de mi mundo interno, pero es fáctico. Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción en mi aparato circulatorio, tengo un problema, pero no necesariamente tengo un conflicto entre instancias psíquicas. Si yo encuentro que voy a venir a dar esta clase y la rueda de mi auto está desinflada, tengo un problema, pero no necesariamente tengo un conflicto entre instancias psíquicas. Quiere decir que cuando hablo de conflicto, yo estoy pensando en algo que es intrapsíquico y que no es del campo fáctico, sino que es subjetivo. El conflicto es singular, es subjetivo, lo armo yo en base a mi idiosincrasia, en base a mi historia de vivencias y en base a mi organización de personalidad subjetiva. ¿Es claro? El emergente no hubiera concurrido por su propio interés. El interés que tiene al que llamamos emergente se relaciona con un pedido o una orden que el otro le hace. Por ejemplo, un juzgado puede indicar que alguien asista a salud mental. El médico, el neurólogo, por ejemplo, le puede decir a una persona que debe asistir a salud mental, pero cuando la persona llega, nos cuenta lo que le pasa, por ejemplo, que padece una enfermedad neurológica, pero que en realidad solo vino porque el médico se lo indicó. Nos confiesa que no hubiera venido si el médico no le hubiera dicho. Lo mismo con el caso del juzgado o la gente que a veces trae a los chicos por pedidos de la escuela. Es muy probable a veces que la persona nos reconozca que no lo hubiera traído, pero que bueno, que está a punto de repetir el año, entonces tiene que traerlo porque no quiere perder ese año escolar. Quiere decir que otra característica que vemos en el emergente es la ajenidad que tiene respecto de su problema, ¿sí? Entonces, ajenidad, problema, nada le es propio
y ese problema no llegó a transformarse en un conflicto. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Primero, detectar que estamos frente a alguien así, ya es un primer diagnóstico que más que rotular al otro, nos indica a nosotros como una especie de señal de GPS dónde ubicarnos respecto de esa persona. Después tenemos la otra categoría que sería la del consultante. Y como consultante definimos a aquella persona que como mínimo se acerca a nosotros con un motivo emergente, como mínimo. Y el abordaje que vamos a hacer ahí es la asistencia. ¿Qué quiere decir que como mínimo? Que si tiene un motivo de emergencia, es probable que en la entrevista nosotros logremos que la persona se pregunte algo o nos pregunte algo. A veces en el pedido podemos lograr que eso se transforme en pregunta. Y ya cuando hablamos del paciente, perdón, quiere decir, por si no queda claro, en el consultante, como lo dice la palabra, debería aparecer, para que nosotros lo identifiquemos como tal, alguna consulta, que puede ser hacia sí mismo o hacia el otro, pero tiene que haber una consulta. Si no, hablar de un motivo de consulta es un error conceptual, es un motivo de contacto en tal caso, o de encuentro, o de emergencia, pero no aparece la consulta. Quiere decir que para que yo hable de un consultante, tengo que poder encontrar en ese material clínico alguna pregunta que la persona lance por lo menos al espacio. Y ahora sí, vamos a ver la categoría del paciente. Como paciente definimos a toda aquella persona que además es sujeto del inconsciente. ¿Por qué? Por el hecho de descubrirse sujetado a este. Su subjetividad está conformada de un modo tal que le permite implicarse con el padecimiento. Digamos, el paciente, además de ser un padeciente, es alguien que autoengendra el conflicto. Y lo autoengendra porque tiene una capacidad que se conoce como capacidad reflexiva, que es la de poder hacer introspección, la de poder cuestionarse, la de poder preguntarse, la de poder pensarse y sentirse a sí mismo. Quiere decir que cuando yo hablo de pacientes, ahora si volvemos al principio de la clase, se dan cuenta por qué nosotros no llamamos paciente a todo el que llega por primera vez. Porque llegar a la categoría de pacientes desde la concepción de salud mental que yo vengo desarrollando junto a mi equipo de trabajo, es que es una categoría que ya está muy elaborada subjetivamente para que nosotros podamos ver en una persona un paciente. Cuando tenemos un paciente frente a nosotros, el abordaje adecuado que vamos a usar es el del tratamiento. Es decir, que además de hacer asistencia, que me olvidé decirles, la asistencia, una de las características que tiene es que usamos otro desarrollo conceptual de mi autoría, que es el de eco. Ustedes saben que eco se define como la reverberancia o la reproducción de ondas sonoras que vuelven después de que uno emite un sonido, ¿sí? Por vibración. Pero en realidad le puse eco porque es la sigla de tres actitudes, digamos, que yo considero que un terapeuta que asiste a alguien tiene que tener. Y es empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, contención, la capacidad de hacer algo con esa empatía y de sostener al otro en un momento de aparente derrumbe. Y la O es de orientación. Una vez que logramos empatizar y contener, en el momento, en el abordaje, en el dispositivo de abordaje de asistencia, lo que vamos a hacer es orientar a la persona. ¿Orientar cómo? Con indicaciones que pueden ser centros de referencia para atención de algo, pueden ser indicaciones como hacer actividad física, leer, cosas que tengan que ver con algo que podrían llamar en otro contexto psicoeducativo.
Bien, ECO entonces, empatía, contención y orientación, lo vamos a usar en el abordaje de asistencia y desde luego que si encaramos un tratamiento, lo primero que vamos a haber hecho es asistencia. Avanzamos un poquito más y otra diferenciación en los conceptos que les prometí que íbamos a ver hoy es el de admisión de pacientes. En la mayoría de los servicios de salud mental ustedes van a oír hablar de admisión de pacientes. Miren qué conceptos. Admitir a alguien significa aceptar o no aceptar. Y pacientes significa que alguien ya elaboró la categoría de subjetividad necesaria como para poder autocuestionarse y para poder padecer y saber que ese padecimiento tiene que ver con una producción propia. La admisión de pacientes, como la usan en los servicios clásicos, presupone un paciente donde nosotros vemos a lo sumo consultantes, pero en general son emergentes. Y también presupone una selección por sí o por no. Si se llama admisión, quiere decir que algunos van a ingresar y otros no. Y en general se realizan de manera individual. La diferencia con las entrevistas de presentación es que entrevistas quiere decir un espacio que está puesto entre las vistas de todos, las vistas de los que asisten y las vistas de los profesionales. Las vistas también tienen que ver con la mirada, ¿sí? Pero la mirada tiene que ver con una representación intrapsíquica que yo tengo una vez que un objeto se introyectó en mi aparato psíquico. Eso es lo que se llama representación, lo que se vuelve a presentar. Acá estamos entre las vistas de alguien que se presenta a otro y es una presentación mutua. Nosotros nos presentamos con nuestros nombres, apellidos y nuestra función en el hospital y el otro se presenta con un para qué. Además de darnos un nombre, nos cuenta para qué viene. Y ahí vamos a poder pensar si este que viene tiene que ver con una emergencia, tiene que ver con una consulta o tiene que ver con un padecimiento por conflicto. Es un agrupamiento espontáneo de consultantes o emergentes, es un dispositivo similar a lo que vemos en la calle, en la vía pública, como rotonda. Vieron que la rotonda se utiliza para uno tomar una dirección, pero previamente tiene un espacio en el cual uno puede pensar y después tomar un camino u otro, ¿sí? Bueno, esta es como una rotonda hacia donde continúa en función de la posición subjetiva que va a emerger en esa entrevista de presentación. Por último, y para finalizar, les dejo acá en esta diapositiva una imagen que me pareció interesante, donde vemos a una persona recostada en el diván y dice: vengo porque no me pasa nada. Las reflexiones de esta imagen las van a encontrar abajo y las preguntas que nos hacemos también. Yo, además de darles la bienvenida, quiero desearles el mejor de los comienzos. Espero que nos podamos conocer personalmente. Es una pasantía que ya lleva 8 años y tiene un desarrollo muy progresivo a lo largo de este tiempo. Yo intenté hacer el mayor esfuerzo posible con la ayuda de la tecnología para poder presentarme así ante ustedes y por otro lado mostrarles algo de todo lo que venimos trabajando hace muchos años, hace 25 años que trabajo en este servicio y que me dedico a la psicología clínica. No voy a hablar ahora de mi desarrollo curricular o de mi desarrollo profesional, pero sí contarles que somos un equipo docente que está conformado por la licenciada Belén Siner, que es la asistente de esta pasantía, la coordinadora y asistente, y también es coordinadora del servicio de salud mental.
y colaboran con nosotros dos nuevos profesionales que se incorporaron al servicio, que son el licenciado Nicolás Arcieri Valdés y la licenciada María Camila Vidal, que además es compañera de ustedes en esta pasantía, pero es ayudante de cátedra conmigo en la facultad. Ellos vienen haciendo junto conmigo un enorme esfuerzo para que esto pueda salir de la mejor manera utilizando estas herramientas. Así que yo los abrazo virtualmente y les deseo un muy buen comienzo y espero que esta clase, entiendo, no sustituye una presencial, pero bueno, es como una rueda de auxilio. Éxitos y nos vemos pronto.